11-825, code 6105. Hay historias que no deberían contarse. No porque sean mentira, sino porque una vez que las escuchas, ya no puedes dejar de pensar en ellas. Esta es una de esas historias. Mi abuelo me la contaba en voz baja, siempre de noche, siempre cuando pensaba que los niños ya estaban dormidos. Pero yo nunca dormía, yo siempre escuchaba. Los Villanueva, para llegar al pueblo donde ocurrió esto, tenías que querer llegar. No era un lugar de paso, no había razón para detenerse ahí si no eras de ahí. Era uno de esos pueblos del centro del país que parecen atrapados en el tiempo, donde el polvo de los caminos se mete en todo. Y el sol pega tan fuerte al mediodía que la gente desaparece en sus casas como si la tierra los tragara. Apenas pasando la mitad del siglo pasado, ese pueblo tenía un nombre que ya no importa tanto como lo que ocurrió dentro de él. Lo que sí importa es que ahí vivían los Villanueva, la familia más rica de la región, los más poderosos, los más respetados y, como descubriría el mundo décadas después, los más monstruosos. Se decía que los Villanueva tenían negocios en las grandes ciudades, en la capital, en Monterrey, en Guadalajara, que su dinero circulaba por medio país sin que nadie supiera exactamente de dónde venía o a dónde iba. Pero lo curioso era que nunca se fueron. Con toda esa riqueza, con todos esos contactos en las ciudades, la familia Villanueva eligió quedarse en ese pueblo pequeño, en ese polvo, en esa soledad. Y la gente del pueblo lo interpretaba como lealtad, como arraigo, como amor a sus raíces. Qué equivocados estaban. La hacienda de los Villanueva estaba a las afueras del pueblo, pero cuando digo afueras, no me refiero a unos metros, me refiero a kilómetros. Desde la entrada, un portón de hierro negro, oxidado en las orillas, pero pulido en el centro donde brillaba un escudo con las iniciales VH. Desde ese portón, tenías que seguir caminando o montando varios kilómetros más para llegar a la casona principal. Varios kilómetros de camino de tierra roja, bordeado por magueyes gigantes que en la oscuridad de la noche parecían figuras humanas con los brazos extendidos, como esperándote. La casona en sí era impresionante. 2 pisos, paredes de cantera rosa, ventanas altas y angostas que desde afuera siempre parecían oscuras, aunque adentro hubiera luz, como si la casa misma no quisiera dejar ver lo que pasaba dentro. Ahí vivía don Severino Villanueva, el patriarca, un hombre de 60 y tantos años, alto, delgado como un alambre, con unos ojos grises que la gente del pueblo describía como ojos de vidrio, ojos que miraban sin pestañear, ojos que hacían sentir que te estaban midiendo. Con él vivía su esposa, doña Esperanza, una mujer que en su juventud había sido descrita como bellísima, alta, piel blanca, cabello negro largo hasta la cintura, pero para los años de esta historia ya era otra cosa, delgada hasta los huesos, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos y unas manos que la gente notaba siempre extrañamente limpias. Sus hijos eran 3, Ernesto, el mayor, 20 y tantos años, serio, callado, que cuando caminaba por el pueblo la gente bajaba la mirada sin saber muy bien por qué. Dolores, la hija de en medio, una joven que casi nunca salía de la hacienda, que cuando salía, siempre iba vestida completamente de negro, aunque no hubiera ningún luto. Y el más pequeño, Luisito, 12, 13 años, un niño que sonreía demasiado, que se acercaba a los animales de una forma que los ponía nerviosos, que a veces los adultos del pueblo veían parados solo en la orilla del camino, simplemente mirando, solo mirando. En el pueblo, los Villanueva nunca se habían acercado a la política. No necesitaban hacerlo. El dinero era su política. El dinero era su poder. El dinero compraba al presidente municipal.
al juez de primera instancia, al comandante de la policía. El dinero se encargaba de que nadie hiciera preguntas. Y así, con ese escudo invisible pero absolutamente sólido, comenzaron a ocurrir cosas en ese pueblo, cosas que nadie sabía cómo explicar. Primero fue Eliodoro Ríos, un hombre de 40 años, jornalero, padre de 5 hijos. Un martes por la mañana no llegó a trabajar. Su cama estaba vacía, sus botas seguían junto a la puerta y nunca, absolutamente nunca, se volvió a saber de él. La gente dijo que se había ido al norte a buscar trabajo mejor. Era lo que hacían los hombres en esa época, ¿verdad? Se iban sin despedirse para no hacer llorar a nadie. Así que nadie preguntó demasiado, pero después desapareció Aurelio Cárdenas, 17 años. Un muchacho que había empezado a trabajar como mozo en la hacienda de los Villanueva apenas unos meses antes. Una semana después de su desaparición, su madre fue a preguntar a la hacienda. Doña Esperanza Villanueva la recibió en la puerta, con esa sonrisa fría, con esas manos limpias. Le dijo que Aurelio había pedido su pago y se había marchado, que había dicho algo de irse a Guadalajara. La madre de Aurelio la miró a los ojos y sintió algo que no supo nombrar, algo frío, que le subió por la espalda como agua helada. Se fue sin decir nada. Después fue Esperancita Fuentes, 14 años. Desapareció una tarde de martes cuando volvía de la escuela. Después los hermanos Mondragón, 3 niños. El mayor tenía 9 años. Después la familia Garduño completa, padre, madre, 2 hijos pequeños, desaparecidos en una noche, su casa cerrada, su perro amarrado afuera, ladrando durante 3 días seguidos, hasta que un vecino lo desató. El pueblo empezó a cambiar. La gente dejó de salir de noche. Las madres llamaban a sus hijos al interior mucho antes de que oscureciera. Los hombres caminaban en grupos cuando tenían que ir al campo antes del amanecer. Y comenzaron los rumores. Las viejas del pueblo, esas mujeres de rebozo negro y manos arrugadas que saben todo lo que pasa en un lugar antes de que pase, empezaron a murmurar sobre espantos. Sobre la llorona que ya no lloraba sino que cazaba. Sobre brujas que llegaban en forma de bola de fuego a llevarse a los que dormían con la boca abierta. Sobre un nahual enorme que merodeaba por las noches sin luna. Cuentos, supersticiones. Pero qué fácil es creer en brujas, cuando la verdad es demasiado horrible para imaginarla. Era una tarde de octubre. Evaristo Palomino, campesino de 42 años, padre de familia, hombre conocido en 3 pueblos por ser honrado y trabajador, llevaba una carga de chiles anchos rumbo a Guadalajara. Iba en su camión viejo, el toldo remendado con costales de yute, las llantas con más parches que hule. En la cabina iba él solo. En la parte trasera, entre los costales de chiles, viajaban sus 2 ayudantes. Gilberto, un muchacho de 19 años, y Macedonio, un hombre callado de unos 35. Iban a unos cuantos kilómetros de la hacienda de los Villanueva, cuando Evaristo vio algo en el camino. Primero creyó que era un animal, una figura pequeña que cruzaba corriendo de un lado al otro del camino. Frenó casi por instinto, y entonces la vio. Una niña, 12 años, quizás menos, descansa, con un vestido blanco que ya no era blanco, sino una mezcla de tierra, de lodo y de algo oscuro, que Evaristo tardó un segundo en reconocer como sangre. Corría hacia él con los brazos extendidos, llorando, sin hacer ruido, como si ya no le quedaran fuerzas ni para gritar. Evaristo bajó del camión antes de que terminara de frenar. ¿Qué pasó?, le preguntó agachándose a su nivel. ¿Quién te hizo esto? La niña no contestó de inmediato. Solo lo miraba con unos ojos enormes, oscuros, llenos de un miedo tan grande que Evaristo diría después que nunca en su vida volvió a ver ese tipo de miedo en los ojos de nadie. Sígase, dijo la niña al fin. Por favor, sígase y no pare. Gilberto y Macedonio habían saltado del camión. Gilberto se acercó a la niña para ayudarla a subir. Fue entonces cuando los vio bien. Las heridas no eran rasguños, no eran cortes, eran mordidas profundas,
irregulares, con la forma inconfundible de una boca humana, algunas pequeñas, de dientes finos y juntos, otras grandes, enormes, con la huella de una mandíbula que parecía pertenecer a alguien mucho más grande que un hombre normal. Cuando Gilberto le limpió el hombro derecho con un trapo mojado, la niña lanzó un grito que espantó los pájaros de los árboles cercanos. Le habían arrancado un pedazo de carne, no cortado, no rasgado, arrancado, como si una boca enorme hubiera cerrado sobre su hombro con toda su fuerza y hubiera jalado hasta llevarse consigo músculo, piel y algo más. Gilberto se quedó mirando la herida y en ese momento sintió que el mundo que conocía ya no era el mismo. Evaristo gritó desde la cabina: ¡Súbanse! ¡Vámonos! La niña se llamaba Conchita Zabaleta, 12 años. Hija de un arriero del pueblo, hermana mayor de Valentina, de 14 años. Mientras el camión se alejaba a toda velocidad de ese camino, Conchita empezó a hablar, al principio en fragmentos, palabras sueltas que no formaban sentido, pero Evaristo le habló con calma, con paciencia, como le hablaría a una de sus propias hijas. Y poco a poco la historia fue saliendo. Ella y su hermana Valentina habían desaparecido 3 días antes. Iban de camino al molino de Nixtamal, cuando un hombre en un caballo negro se puso a su lado. Un hombre al que las niñas conocían de vista, Ernesto Villanueva, el hijo mayor. Les dijo que su madre, doña Esperanza, necesitaba ayuda en la hacienda, que les pagaría bien, que las llevaría de regreso antes de que oscureciera. Las niñas fueron. Lo que encontraron en la hacienda no era trabajo. Conchita describía todo con una voz plana, sin inflexión, como si su mente se hubiera desconectado de sus palabras para poder sobrevivir lo que estaba contando. Había un sótano, no en la casa principal, debajo de la caballeriza, una puerta en el suelo, cubierta con paja, con un candado del tamaño de un puño. Ahí adentro había personas, muchas personas. En la oscuridad casi total, Conchita había reconocido voces. La señora Garduño, la que había desaparecido con toda su familia meses atrás. El viejo Tranquilino, al que todos creían que se había ido al norte. Una mujer que no paraba de rezar en voz muy baja, siempre el mismo fragmento, una y otra vez, como un disco rayado. Y olores. Conchita no describió los olores, solo dijo que una vez que los conoces, nunca puedes olvidarlos. La familia Villanueva bajaba al sótano por las noches, los 5. Don Severino, doña Esperanza, Ernesto, Dolores y Luisito bajaban con velas y empezaban su ritual. No voy a describirlo todo, no porque no sepa. Mi abuelo me lo contó con cada detalle que él conocía, sino porque hay cosas que, una vez que entran en tu imaginación, no salen. Lo que puedo decir es esto: los Villanueva no eran asesinos en el sentido que conocemos. Un asesino mata, rápido o lento, pero mata. Los Villanueva devoraban. Conchita dijo que el ritual duraba horas, que la familia se sentaba en círculo alrededor de la víctima elegida, que no había prisa, que parecían estar saboreando no solo la carne, sino el miedo. El resto de los prisioneros observaba, encadenados, obligados a mirar, como si esa parte del terror fuera también parte del ritual. En algún momento, años atrás, la familia Villanueva había cruzado una línea, no de golpe. Así no funciona la maldad verdadera. La maldad verdadera avanza despacio, un paso, luego otro, luego otro. Primero había sido el poder, luego el dinero, luego la sensación de que las reglas del mundo simplemente no aplicaban para ellos. Y luego, en algún momento que nadie puede precisar, algo en esa familia se rompió de una manera que ya no tenía compostura. La noche en que Conchita escapó fue la noche en que eligieron a su hermana, a Valentina, 14 años. Los mismos ojos que Conchita, pero más grandes. El mismo miedo, pero con algo más, rabia.
Cuando Luisito Villanueva se acercó a Valentina, ella no se encogió, esperó. Y cuando el niño estuvo suficientemente cerca, le clavó los dedos en la cara con toda la fuerza que tenía en el cuerpo. Le arrancó el ojo izquierdo. El grito de Luisito fue tan agudo, tan animal, que por un segundo paralizó a toda la familia. Y en ese segundo, Conchita corrió. Corrió en oscuridad total. Corrió aunque no veía nada. Corrió aunque las piedras del camino le cortaban los pies. Corrió aunque las espinas de los magueyes le rasgaban los brazos y las piernas. Corrió porque detrás de ella escuchaba los gritos de su hermana y porque sabía que si miraba hacia atrás no podría seguir corriendo. Corrió toda la noche. Al amanecer llegó al camino grande y ahí, en ese camino, encontró el camión de Evaristo Palomino. Eso fue lo que salvó su vida. En Guadalajara llevaron a Conchita al hospital más cercano. Los médicos que la atendieron quedaron sin palabras. Las heridas en su cuerpo eran como nada que hubieran visto antes. No en accidentes, no en riñas, no en ningún libro de medicina. Evaristo habló con la policía local esa misma noche. Un investigador llamado Rosendo Aguilar fue al hospital a interrogar a la niña. Estuvo adentro casi 1 hora. Cuando salió, Evaristo notó algo en su cara que le inquietó. No era horror, no era indignación, era reconocimiento, como si lo que la niña le había contado no fuera completamente nuevo para él. Gilberto, el joven ayudante, le dijo a Evaristo que necesitaba salir un momento, que se sentía mareado, que iba a tomar aire. Nunca regresó, ni esa noche, ni los días siguientes, ni al pueblo por su familia, ni a ningún lugar que alguien pudiera registrar. Lo que le pasó a Gilberto en esas horas, nadie lo sabe con certeza, pero la gente que conocía la historia siempre decía lo mismo cuando mencionaban su nombre: pobre muchacho. Al día siguiente, el investigador Aguilar volvió al hospital. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre que Evaristo Palomino nunca había visto, pero que de alguna manera reconoció de inmediato: la forma en que caminaba, el traje, los zapatos de cuero que brillaban hasta en los pasillos mal iluminados del hospital. Era un hombre que estaba acostumbrado a que el mundo se moviera cuando él entraba a una habitación. Se llamaba don Heriberto Salas, empresario de Jalisco, pero con negocios en todo el país, y casualmente tribal histórico de los Villanueva. Nadie supo nunca con exactitud cómo se enteró tan rápido de lo que estaba pasando. Hay quienes dicen que Aguilar lo llamó esa misma noche, buscando a alguien con suficiente poder para mover lo que necesitaba moverse. Hay quienes dicen que Salas ya lo sabía, que tenía gente en ese pueblo, que llevaba tiempo esperando el momento. Lo que es cierto es que se sentó frente a Evaristo Palomino en esa sala de espera del hospital y lo miró fijo a los ojos. Lo que le hicieron a esa niña, dijo, tiene que acabar. Y va a acabar. Le doy mi palabra. Evaristo lo miró, y por primera vez desde que encontró a Conchita en el camino, sintió algo que no era miedo, era algo más parecido a la esperanza. Los Villanueva tenían el pueblo en el bolsillo, el comandante de policía, el presidente municipal, el juez, incluso, según se decía, algún funcionario del gobierno del estado. Pero don Heriberto Salas llegaba más alto. Se dice, y eso lo contaba mi abuelo bajando la voz todavía más, que Salas habló personalmente con Miguel Alemán, el hombre que en pocas semanas tomaría posesión como presidente de México. Lo que exactamente le dijo, nadie lo sabe, pero lo que siguió habla por sí solo. Una madrugada de noviembre, cuando el pueblo todavía dormía, llegaron cientos de policías federales en camiones fuertemente armados, con órdenes que venían de arriba, de muy arriba.
Rodearon la hacienda de los Villanueva antes de que amaneciera, y cuando el sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, tiraron el portón de hierro negro y entraron. Lo que nadie esperaba fue la resistencia. Los peones de la hacienda se lanzaron contra los federales con lo que tenían: machetes, escopetas viejas, palos. Pero lo más desconcertante no fueron los peones, fueron las criadas. Mujeres, algunas jóvenes, algunas mayores. Mujeres que normalmente hacían el quehacer, que cocinaban, que tendían camas. Se lanzaron contra los policías sin ningún arma y sin ningún miedo. Los testigos dijeron que no parecían personas, que no lloraban, que no gritaban, que peleaban en silencio, con una determinación que resultaba más aterradora que cualquier grito, que no dejaban de luchar hasta recibir varios disparos. ¿Qué les habían hecho los Villanueva para crear esa lealtad? ¿O qué les habían prometido? ¿O qué secreto compartían que hacía imposible rendirse? Cuando finalmente entraron a la casona principal y luego a la caballeriza y encontraron la puerta en el suelo debajo de la paja, lo que había abajo los dejó paralizados. Cientos de cuerpos, no decenas, cientos, a medio comer, ancianos, hombres, mujeres, niños que apenas habían aprendido a caminar. Los periódicos de la época escribieron sobre ello, aunque con mucho cuidado, con mucha prudencia, como si incluso las palabras escritas tuvieran miedo de decir demasiado. Uno de los policías federales que entró a ese sótano pidió su baja una semana después. Nunca volvió a trabajar. Pasó el resto de su vida sin poder dormir más de 2 horas seguidas. Otro de los agentes, un hombre conocido en su división por ser duro e imperturbable, salió de ese sótano llorando. Y nunca dejó de llorar cuando lo recordaba por el resto de sus días. La hallaron todavía viva. Valentina Zabaleta, 14 años. Colgaba de las muñecas con cadenas de hierro, los ojos abiertos. La respiración apenas perceptible. La habían estado comiendo por 2 días, desde los pies hasta los muslos. Uno de los federales se arrodilló frente a ella y le tomó la mano. Ella lo miró y en sus ojos, entre todo el dolor, entre todo el horror, el agente vio algo que lo persiguió el resto de su vida. No súplica, no miedo. Algo que parecía casi alivio. Como si lo peor no fuera lo que le habían hecho, sino lo que había tenido que ver. Valentina murió en el hospital 3 días después. Nunca recuperó la conciencia. La policía se llevó a los Villanueva, a los que sobrevivieron. La gente del pueblo se encargó de los peones. 3 de ellos que habían sobrevivido a la balacera no llegaron al pueblo siguiente. La justicia popular fue más rápida que la institucional, pero los Villanueva nunca fueron juzgados. Solo don Severino, el patriarca, un viejo de casi 70 años al que el sistema podía procesar sin incomodar a nadie poderoso, murió en una celda 2 años después, en circunstancias que el expediente describe como causas naturales, pero que nadie que conocía la historia creyó jamás. Doña Esperanza, Ernesto, Dolores y Luisito, el niño con el parche en el ojo, desaparecieron del sistema, como si nunca hubieran existido, como si alguien con mucho poder y mucho interés en el silencio hubiera borrado sus rastros con mucho cuidado. ¿Cuánto les costó su libertad? ¿Quién la pagó?
¿A cambio de qué? Preguntas que nunca tuvieron respuesta oficial. Décadas después, ya en los años 90, mi abuela volvió al pueblo, por primera vez en muchos años, a visitar a los pocos parientes que quedaban. Los niños del pueblo, esos niños que no habían vivido lo que pasó, que solo conocían la historia de oídas, jugaban cerca de las ruinas de la hacienda de los Villanueva. Las paredes de cantera rosa todavía estaban en pie, aunque agrietadas. El portón de hierro negro oxidado hasta los huesos. Los magueyes que bordeaban el camino, todavía ahí, más grandes todavía. Todavía con esa forma de figuras humanas con los brazos extendidos. Mi abuela les preguntó a los niños si no les daba miedo jugar tan cerca de ese lugar. Un niño de unos 10 años la miró, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando dicen algo verdaderamente importante. «Nomás no hay que ir de noche», dijo el niño, «porque de noche sale el señor del parche». Mi abuela sintió el frío subirle por la espalda. «¿Qué señor?», preguntó. «Un señor viejo», dijo el niño, «con un parche en el ojo izquierdo, que camina entre las ruinas, despacio, como si estuviera buscando algo». Mi abuela no dijo nada. Se fue y nunca volvió. Cuentos, tal vez. Leyendas construidas sobre el terror real de lo que ocurrió en esa hacienda. Pero yo pienso en eso a veces. Pienso en Luisito Villanueva, el niño que sonreía demasiado, que para los 90 ya sería un hombre de mediana edad, con un parche en el ojo, con el apellido cambiado, sin duda, con una vida nueva, en algún lugar que nadie conoce. Pienso en Doña Esperanza, con sus manos siempre limpias, en Ernesto, ante quien la gente bajaba la mirada sin saber por qué, en Dolores, siempre de negro. ¿A dónde fueron? ¿En qué ciudad viven sus descendientes sin saber lo que hicieron sus antepasados? O, si sabiendo, pienso en Conchita Zabaleta, la niña que corrió toda una noche con los pies descalzos y el hombro arrancado, que tuvo que vivir el resto de su vida cargando con lo que vio, con lo que oyó, con los olores que dijo, nunca olvidó. Y pienso en Valentina, siempre en Valentina, en esos ojos abiertos que el federal encontró en el sótano, en esa mirada que parecía alivio, como si lo más misericordioso del universo fuera simplemente que alguien, finalmente, hubiera llegado. Hoy, cada vez que veo en los periódicos una nota sobre personas desaparecidas, sobre familias que un día dejan de existir sin explicación, sobre pueblos donde la gente vive con miedo y nadie hace preguntas, pienso en los Villanueva. Y me pregunto, ¿cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? Mi abuelo siempre terminaba esta historia de la misma manera. Se quedaba en silencio un momento, miraba a los que lo escuchábamos y decía, muy despacio, el verdadero horror nunca viene de afuera. Viene de los que conocemos, de los que admiramos, de los que nunca sospechamos.